Hola, te saluda el búho Nerdo y hoy te voy a mostrar cómo preparar un set de tracks o de secuencias en Ableton. Así es que vamos. Bueno, cuando abres Ableton te va a aparecer así. Así es que lo que necesitamos es por lo menos yo le calculo unas 6 audio tracks. No necesitamos estas tracks de MIDI, así es que las borramos. También este reverb y delay. Así es que vamos a hacer unas más. Y cada una de estos canales va a traer un instrumento de las secuencias, así es que vamos a nombrarlos. Vamos a poner la batería, vamos a poner el bajo, después las keys, ¿qué más? Percusiones, la guía y creo que con eso. Oh, y una guitarra. Electric guitar. Ok, el siguiente paso. Bueno, y antes de eso vamos a hacer un paréntesis. Te voy a decir que vamos a hacer esto en Session View. Como puedes ver aquí, a veces se mira un poco confuso este modo porque estamos más acostumbrados al Arrangement View, que así como están todos los otros programas. Pero una de las cosas más padres de Ableton es que tiene este view, y vas a ver que se mira un poco intimidante, pero es mucho más fácil y sencillo ya cuando lo entendemos. Así es que trabajamos por escenas, así es que cada una de estas líneas horizontales, ¿sí?, va a ser una escena y la vamos a nombrar. Aquí en esta parte del máster la vamos a nombrar y vamos en este caso a hacer la canción de Lion and the Lamb. Siguiente paso que vas a hacer es que le haces a clic derecho, right click, y le vamos a poner el tiempo a esta canción, el BPM. Así es que tú ya debes de saberlo. Si no lo sabes, tal vez ahí está en el nombre de las tracks, o si no las buscas en internet, en Multitracks o donde quieras que las consigas. Yo ya sé que esta está en 90 BPM. Presionamos enter, otra vez clic derecho, y ahora le tenemos que decir la métrica en que cuál es el time signature. Así es que ahí lo mismo, hacemos clic derecho, edit launch time signature, y esta canción está en 4 cuartos, ¿sí? 4/4. Presionamos ok, ya estamos listos para poner nuestro audio aquí en estas tracks. Así es que nos vamos al browser. Así es que tú ya tienes que tener una carpeta donde vas a poner todas tus secuencias, y es importante que estés bien organizado. Yo en este caso ya tengo mi carpeta aquí de secuencias y las tengo organizadas por artistas. Lion and the Lamb, la de Betel, y aquí tengo todas las tracks. Así es que ya nada más las arrastro. Las cues es la guía, el bajo, la batería, los keys, perk y guitarra eléctrica. Yo ya sé que este clic va a estar, esta guía está bien alta el volumen, así es que le bajo. Es importante que cuando hacemos ajustes lo hagamos aquí, le hagamos el clic al audio y lo bajes aquí, porque si le bajas el volumen aquí, cuando pongamos más canciones, tus niveles no van a estar igual. Cada canción tiene niveles diferentes y es importante que tú ajustes aquí y no en el track, ¿sí? Si tienes preguntas sobre eso me las puedes hacer y te lo puedo explicar más a detalle. Pero bueno, ya tenemos todas nuestras tracks aquí, así es que para tocar toda esta escena le hago clic aquí en esta sección del master. Oh, y una cosa,
importante. Como prendemos el clic aquí en Ableton, siempre cuando abrimos Ableton por alguna razón no podemos, siempre viene con el clic apagado y no hay una forma en que lo podamos prender siempre cuando lo abramos. Es algo raro, pero este es el botón donde prendemos el clic, ¿sí? Siempre va a estar apagado, siempre va a estar así gris. Para prenderlo solamente le haces clic y cuando está anaranjado es que está prendido. Así es que vamos a tocarlo otra vez. Por propósitos de grabar esto en mi cámara, lo voy a poner todo en mono aquí. Así es que el Q out es donde va a estar saliendo mi click. Lo voy a sacar del canal número 1 y voy a sacar todo lo demás del canal número 1 también igualmente. Así es que vamos a tratarlo una vez más. Ok, una cosa común que nos puede pasar es que el baterista nos dice, ¿sabes qué? Este clic está muy lento, me lo puedes dar en corcheas. Sí, así es que lo único que vamos a hacer, ahora está en 4/4, así es que nos lo está marcando con negras, así es que lo queremos en semicorcheas. Lo único que vamos a ir, lo único que vamos a hacer es nos vamos a ir igual a clic derecho y tenemos que editar la métrica. Es que lo hacemos aquí, le hacemos clic y en lugar de 4/4 le vamos a poner 4/8. Listo, vamos a ver. Ahí está. Está en corcheas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno muchachos, ahí está. Esto es algo simple de cómo ponemos todas las tracks en un canal y así sucesivamente. Si tienes más canciones las vas a ir poniendo en diferentes escenas. Ya sabes, si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde encontrarme. Ok, nos vemos en la próxima.